Bien, mi nombre es Epifanio Rodríguez Núñez. Soy modelo 48, así que tengo 64 años. Bueno, yo era obrero, trabajaba en la banistería, he participado en organizaciones sindicales como dirigente sindical de un sindicato Povieda, he asistido a varios congresos de trabajadores de Bolivia, he afiliado a la Central Obrera Departamental y por ende también a la Nacional. En el transcurso del tiempo, bueno, me pongo un poco nervioso porque ayer justamente 23 de marzo del 2012 estoy recordando de repente 40 años de que había estado muerto, ¿no? Porque un 23 de marzo de 1972, en circunstancias que empujábamos una moto con un compañero miembro del Ejército de Liberación Nacional, apareció un jeep blanco y del interior del jeep dijeron: alto, hijos de puta, acompañado de una ráfaga de ametralladora en el cual prácticamente lo parten en dos a mi compañero, a Oscar Núñez, de profesión periodista, y yo caigo malherido. Dentro del jeep habían estado varios compañeros que después me enteré, estaban varios compañeros que lo estaban llevando a una casa de seguridad. Entonces, enseguida bajaron del carro, estaban los paramilitares Gary Alarcón, Mario Jordán, había un Atila, y los otros nombres que no recuerdo, pero esos han sido los hombres fuertes de esa época en Cochabamba. Bajó uno de ellos y me dio con una culata, me sacó la mandíbula, me botaron al suelo, malherido yo de bala en la cabeza, y bueno, me patearon los brazos, las piernas, me inmovilizaron. Luego me amarran pies y manos con una pita y me vendan los ojos y me introducen al jeep, me imagino en la parte posterior del jeep. Luego siento algo caliente y era que encima mío le pusieron el cadáver ya de Oscar, que lo partieron en dos, lo mataron. Entonces luego me llevaron seguramente a una casa de seguridad, porque todo el tiempo que he estado con los ojos vendados y amarrados, pies y manos juntos amarrados. Me imagino que era alguna casa de seguridad. Ahí venían las preguntas de rigor, ¿no? ¿Quién era el jefe? ¿Dónde están las armas? ¿Qué cantidad de plata había? ¿Quién lo tenía la plata? ¿Dónde están las armas? Esas eran las preguntas consabidas de esa época para un poco, de repente, que uno hable y que puedan cogerlo a los demás compañeros. En realidad yo he sido el último compañero en caer de esa época, porque habían caído el 17, el 15 de marzo, el 19 de marzo algunos compañeros, entonces yo caí al final. He estado en casas de seguridad, más o menos a los 2 días ha debido ser, pero no puedo precisar fechas, no sabía si era de día o de noche porque estuve vendado. Pero me imagino que debió ser el día 25 de marzo del 72, que gritaban los agentes y decían que ha llegado el ministro de gobierno, Adel Zamora, con Faustino Rico Toro, célebre en Cochabamba, ¿no? Aquí en su momento se decía que era el Melgarejo del siglo XX. Llegaron los dos, por supuesto que no los vi porque estuve vendados, pero por los nombres que dieron, empiezan a interrogarme y me preguntaron sobre la muerte de familia Keller o no sé si es de otra compañera que había muerto. Y Faustino Ricotoro me empieza a sacar los bigotes y las cejas, ¿no? Y darme de golpes en los oídos, y lo tengo hasta ahora perforado al tímpano izquierdo. Luego dicen que me van a llevar a Labra, en un rincón del cerro. Hay un túnel, no sé si me llevarían ahí o dónde me llevarían, y hacen simulacro de fusilamiento porque me acusaban de la muerte de esa gente, cosa que con entera certeza les puedo decir que nunca he participado en nada. ¿No? Pero eran las palabras de rigor, las preguntas de rigor de ellos. Y luego retornamos de ahí y estaba así en casa de seguridad todo el tiempo. Hasta que, como les digo, no sé si era de día o de noche, lo traen a Valentín Rocha, un profesor rural que yo no lo conocía, y le preguntaron quién era yo. Valentín dijo: no lo conozco. Mátalo. Esa es la instrucción para que me mate.
Y Valentín Rocha manifestó de que él no era ningún criminal. Entonces le dijeron, maricón, entonces te vas a matar vos. Y contaron hasta 3. Y cuando terminó de contar hasta 3, Valentín Rocha se pone a cantar Viva mi patria Bolivia. Y luego escucho el martilleo, no sé si es revólver o pistola, pero suena, ¡pac! No sé si era en la sien o en la boca que se puso él. Claro, seguramente estaba sin balas, ¿no? Querían hacer la prueba de que si él tenía la prueba de valentía, ¿no? Sí, la parte rescatable de ese ser humano que, bueno, en esa situación, además que no me conocía, ni yo tampoco, ¿no? Pero dijo la verdad. Eso pasó después, igual seguían las torturas, mucha tortura, porque decían que yo estuve con Alberto, que era el representante del Ejército Liberacional en Cochabamba, y que no puede estar nadie que no tenga conocimiento de quién era Alberto. Entonces, ¿no? Entonces automáticamente pensaban que yo de repente era el segundo o tercer hombre a nivel de jefatura del ELN, pero nada que ver. Nada que ver, ¿no? Luego lo traen a Barrientos, compañero de Demetrio Barrientos, y le preguntan quién era yo. Y él dijo, es Claudio. ¿Para qué dijo eso? Así que tú no eres nada, no sabes nada. ¿Y quién es Claudio? Empezaron otra vez las torturas, ¿no? Es decir, perdón, pero me han hecho mierda. Ha sido demasiado doloroso todo el tiempo que hemos estado ahí. Y que tenga conciencia, yo no sé qué tiempo he estado en escasez de seguridad, ni en qué lugares. Porque todo el tiempo estuve con los ojos vendados y amarrados. Al tiempo me llevan al DOP, ya a la plaza principal. Para entrar ya al DOP me desamarran, me bajan del jeep y no, mis pies no me obedecían. Me habían malogrado una vértebra de la columna. Entonces me agarran los brazos y me han arrastrado hasta arriba, pues si me botan ahí arriba, ¿no? Y ahí había estado los compañeros ya que habían caído antes. Había un doctor Terán, Mario Terán parece que es. Él me curó un poco con lo que tenía ahí, el raspetón de la bala. Y yo no sé en realidad cómo estaría mi cuerpo, porque un día nos dieron como un asueto para bajar a una pileta a podernos lavar la cara por lo menos. Y yo me saqué la camisa. Por eso digo, no sé cómo estaría mi cuerpo. Había varias mujeres que estaban presas ahí, salió una chica, vino y me dio un beso en la mejilla. Me dijo, aguanta, compañero. ¿Sí? Te da una fortaleza eso. No sé ni quién es, ni quién era hasta ahora, ¿no? No sé. Son cosas que ocurren en el trajín de la lucha, en el trajín de las torturas, lo que hemos tenido que sopesar durante el tiempo de estos regímenes de facto, ¿no? Que ha sido en verdad una época muy dura, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que han caído y en definitiva el pueblo boliviano. Porque si vemos que la recuperación de la democracia es la lucha del pueblo boliviano, de las cuales han salido miles de víctimas de la violencia política, presos, torturados, muertos, desaparecidos, ¿no? Y ahí me parece esto que estoy diciendo una especie de autotortura, porque es volver a vivir esos momentos tan desagradables, ¿no? Luego de eso, hemos estado ahí presos en el DOP, y un día me agarran y me traen a Quillacollo, a mí solo, igual en un jeep amarrado, en la parte posterior. En Quillacollo estaba una especie de un corral amarrado, he amanecido y al día siguiente me vuelven a subir al jeep y me llevan rumbo a La Paz. Y en el trayecto para el Guido de Ugarte, no sé qué grado tendría este, porque antes era jefe del tránsito en Cochabamba. Me imagino que era policía o de repente militar, porque en esa época se nombraban nomás, inclusive a los rectores los sacaron y ponían interventores ahí, ¿no? Y colocaban a cualquier persona. Entonces en el trayecto me para el carro, había un precipicio ahí, y me desamarra y me dice, estábamos los dos solos, claro, el armado, ¿no?
y me dice que me baje al baño. Aún teniendo necesidad de querer hacer del cuerpo, le dije que no tenía ganas, porque presentía que si iba al precipicio me daba un tiro o me empujaba al barranco directamente, ¿no? Le dije que no tenía ganas de hacer nada. Entonces estuvimos un rato ahí parados, el gato daba vueltas y vueltas, y me vuelve a subir al jeep y de ese modo creo que me salvo por segunda vez. Me lleva a La Paz y directamente a un cuarto que era incomunicado. En La Paz he estado mucho tiempo incomunicado, y no se veía el sol, para nada, ni a sus compañeros, ¿no? Ahí he estado mucho tiempo y después ya, no preciso fechas ni días, me sacan al tropezón, una celda común, donde estaban los compañeros de infortunio, y de ahí al poco tiempo nos trasladan directamente en Caimán a Tiquina. Llegamos a Tiquina, bueno, sin saber ni leer ni escribir dónde nos estaban llevando, no sabíamos nada. Es decir, cuando uno está preso ya, uno no sabe lo que le va a ocurrir, ¿no? Sí, pero por lo menos se mantiene en vida y dice, hay la esperanza de poder sobrevivir a todo esto. Llegamos a Tiquina y bueno, ya había otros compañeros ahí, directamente a la embarcación de la naval. Me meten ahí y enseguida me esposan contra una barra de la lancha. Yo creo que ni Hitler ha hecho eso, ¿no? Sí, en una embarcación yendo por agua que te ponga una esposa contra la embarcación, es decir, son las cosas que callan en el ser humano, en la vida misma, ¿no? Luego de la travesía llegamos a Coati. Y lógicamente era deprimente ver a la gente, ¿no? Es decir, los rasgos de los compañeros rapados, otros andrajosos, o están con chancletas en semejante frío. La pirámide. No te entra una desesperación, pero ves cómo se puede tratar a un ser humano tan solo por tener ideas contrarias a la que tiene el régimen imperante. Y bueno, yo creo que estando ya en Coatí, yo he sentido un poco de libertad. Ya no estuve amarrado, ya no estuve vendado, ya veía el sol. Para mí era una especie de libertad. En Coati ya no me han torturado, no me han hecho nada, andaba doblado en dos por el problema de mi columna. Y bueno, muy poco tiempo he comido la comida que daban ahí, el rancho que nos daban. Ocurre que un buen día me enteré que estaba, imagínense, en Coati, un lugar, según el gobierno, el mejor lugar de seguridad para que no podamos escapar nadie, ¿no? Es imposible, porque según referencias, eso han utilizado en las épocas con gente malhechora, gente delincuente, y los fondeaban, pues. O dejaban un turril, se montaban al turril con aire y querían escapar y allá pan al turril, y se hundía el turril, lógicamente el hombre también, ¿no? Esas eran las referencias que teníamos de Coati, lo que nos dieron las referencias. Y ahí en Coati había un compañero que le llamamos Popeche. En el mismo Coati estaba incomunicado. Según el gobierno, el lugar más seguro, pero tenían ahí un hombre incomunicado. Lo sacaron ahí. Yo estuve por ahí cerca y de repente me habla, ¿de dónde tú eres? Me dice, soy de Cochabamba. Yo también. Oye, ¿y qué tal? Me dice, aquí. Le digo, no podemos hablar nada, no podemos hablar mucho. Me dice, ¿sabes cocinar? Un poco, le dije. Es cocinar. Y desde ese día me daba una ración de alimentación. Si yo cocinaba y le pasaba por bajo la puerta a él. Él comía adentro y yo comía afuera. Entonces, la mayor poco le dije. Es cocinar. Y desde ese día me daba una ración de alimentación. Si yo cocinaba y le pasaba por bajo la puerta a él. Él comía adentro y yo comía afuera. Entonces, la mayoría del tiempo he estado, digamos, cocinando para él y comíamos los dos. Pero así, conocerlo a él, no, porque nos separaba la puerta. Solamente le vi esa vez que me dijo que cocinara. Es una parte de repente anecdótica, pero es real, es verdad, de cómo en Coati puede haber gente que esté incomunicada. Así van transcurriendo los días y bueno, eh, cuando había movimientos de gente que, bueno, iba conversando,
Yo no he participado en absoluto en el plan de fuga, en nada. De repente he sido la última persona en enterarse de la fuga. Cuando ya se dan los casos, los hechos, es que veo un movimiento y digo, ¿qué está pasando? Y me entero de que sí, había una fuga, ¿no? Se dio, era un compañero Caldera que mete la pelota a la gobernación, de origen veniano él, y Mondaca y otros compañeros que ingresan. Mondaca era un compañero que nos asistía con algunos medicamentos que había porque era estudiante de bioquímica, Rolando Mondaca. Y era apreciado por el coronel, porque era el nexo que entregaba los medicamentos y bueno, había un tiempo que había leña y hacían pan y me acuerdo que había restos de madera, carbón. Y el carbón lo afinaba así y hacía pastillitas redondas, ¿no? Grajeas. Y él lo almacenaba eso y cuando alguien tenía una dolencia, bueno, le daba eso, porque nadie se enteró qué era. Y decía, esto es un buen medicamento que te va a hacer efecto, pero no ahora, espera media hora, una hora, por favor, ¿no? Y tal, yo creo que es psicológico. Y bueno, uno se calmaba de repente por el dolor, pero esa habilidad que tuvo ese compañero es genial. Darnos carbón y decirnos que era, diremos, un paracetamol, no sé. Entonces ya uno se calmaba de esa dolencia que había. Y bueno, este compañero, que yo recuerde, eh, a conciencia propia, digo, yo lo he visto a él salir de la gobernación con el cuchillo en su yugular del gobernador. Y estaba, no sé si con 2 o 3 compañeros que salieron, y tampoco sé quién es el que ha gritado, pero dijeron, Panzer ha caído, viva la libertad. Entonces creo que ha sido el principio realmente del desmoronamiento de los agentes, porque ya eran 11 que estaban jugando fútbol, que estaban neutralizados de parte de los agentes, y había unos 2 por ahí que estaban de reserva. En un partido de fútbol siempre hay reservas. Entonces, todos aquellos ya estaban neutralizados con eso. Y bueno, deben tener ustedes testimonio de los demás compañeros que han participado en la fuga. Ya saben los entretelones de esto, porque ha habido un FRA que se organiza, que se sepa en ese momento. Había un FRA, un Frente Revolucionario Antiimperialista, que se forma, que se funda en base a la unidad de los compañeros, olvidándose de siglas y tantas cosas, de siglas políticas, y dio su fruto en la fuga. Pero también, así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas, ¿no? Se organiza el FRA en el momento de la fuga, pasamos al frente, que son en el segundo viaje que hicimos hace, conmemorando 36 años, parece que era, que fuimos algunos compañeros, hablamos con los que tienen sus embarcaciones y nos dijeron que era 3.800 metros el estrecho que hemos cruzado, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a esto, los 3.800? El FRA se funde, o se funda acá y se funde al frente, porque se organizó de tal manera que había una vanguardia, un centro y una retaguardia, ¿no? Pero en el grupo que yo partí, que éramos 13, si mal no recuerdo, era la última lanchita, que desde allá éramos muchos para una embarcación tan pequeña que se entraba el agua, y no sé si era con una latita que iban sacando los compañeros. Había un peligro inminente de que se inunde que se hunda la lancha, pero no ocurrió eso, ¿no? Pudimos llegar al frente. Pero cuando llegamos al frente no vimos absolutamente a nadie. A nadie. Después, con las conjeturas que hacen los compañeros ya en el Perú, manifestaron que Froilán Aguilar Paredes manifestó al frente, sálvese quien pueda. Entonces, a eso le llamo yo la fundación del FRA y la fundición del FRA. Para mí que murió al mismo frente. Porque entonces agarran, se desparraman por todo lado. Pero realmente sálvese quien pueda. Entonces, cuando nos comentan ahora, había sido es un farallón aquí, no sé cómo hemos trepado. Yo pienso que es el temor a la represión, a ser recapturados nuevamente,
que hace que uno haga cosas de repente imposibles. ¿Cómo hemos podido trepar esa serranía? Trepamos eso y lógicamente en esto hay que hacer hincapié que el 2 de noviembre es Día de Todos Santos, se conmemora el Día de los Difuntos en nuestro país. Y Cuati había sido el lugar donde es el único cementerio del sector. Es decir, no hay en la Isla del Sol, no hay en Zampaya, no hay en otra comunidad un cementerio. Todos los campesinos venían a enterrar a sus difuntos en la isla de Cuati. Y es por eso que vienen a hacer rezar a sus difuntos el día 2 de noviembre. Entonces nosotros aprovechamos ese evento porque había 6 lanchas al remo y una a motor. Entonces, era una coyuntura especial porque ahí no se veía lanchas, sino que han venido a hacer rezar a los difuntos, a sus seres queridos. De ese modo es que aparecieron ellos. Y producto de esta acción, lógicamente, los dueños de las lanchas eran los conocedores de la zona, porque son contrabandistas, viven del comercio informal. Entonces se dio la instrucción de que los dueños de las lanchas iban a ser nuestros guías para que nos lleven hasta la parte del Perú, por lo menos hasta la frontera. Pero llegamos hasta la parte del Perú, a Yunguyo. Pero en el interín de la odisea, no sé, el campesino o no llevó sus abarcas o lo botó, no sabía decir a ciencia cierta. La cosa es que dice, no voy a caminar más, no puedo caminar, porque los espinos y las piedras en los cerros me duelen los pies. Entonces lo que hice yo en ese momento es sacar mis botas y le dije que caminara. Porque en el momento de que teníamos que ir ya en la lancha, en la embarcación, ahí me entregan una ametralladora. No preciso quién, no sé quién me dio una ametralladora. Lógicamente, en la última lancha creo que hemos ido los helenos, la gente joven, y según ellos, los mismos compañeros tenían cierto respeto, diremos, a los helenos, porque se suponía que sabíamos manejar armas, ¿no? Porque si tú perteneces a un ejército de liberación, se supone que tienes que tener conocimiento. Yo creo que por eso es que confiaron en nosotros y nos dieron las armas, ¿no? Pero en este interín, este compañero, cuando este campesino o botó o vio o lo dejó sus abarcas, le di los zapatos y los compañeros que estaban ahí me dieron sus calcetines para ponerme. Entonces de esa manera yo agarro el arma y presiono al campesino para que pueda caminar porque tenía autoridad moral. Le di los zapatos para que nos guíe. Y de ese modo empezó a caminar. Evidentemente, ellos seguramente tenían la instructiva de desviarnos hacia Tiquina. Menos mal, Urquidia apareció con un mapa que había sacado de la escuela. Claro, nadie tampoco sabía interpretar el mapa, y de noche tapándonos con las frazadas, el poncho, a mirar un poco ahí, por lo menos para decir que sabemos, ¿no es cierto? De ese modo es que hemos seguido caminando hasta ya en la madrugada, seguíamos nosotros en el lado boliviano, que en realidad no había sido lejos, pero nadie conocía, pues, subir las montañas, bajar las montañas, o ladear las montañas, ¿quién sabía? Nadie sabía. Ya en la mañana después apareció, no sé si eran 2 o 3 aviones del ejército boliviano que bajaron a picada, y como casi todos teníamos las frazadas de la Cruz Roja, eran plomas, y como son cerros desprovistos de arbustos, zona seca, pero las piedras son pues plomas. Entonces había que correr a las piedras y mimetizarse con eso, ¿no? Con las frazadas o ponchos que teníamos. Pasaron los aviones y volvieron después más alto ya. Alguien dice que apareció un Mirage de la parte del Perú, pero no me consta eso. No me acuerdo haber visto, pero ya había una instrucción de parte del gobierno peruano para que vengan la gente peruana a rescatar a los fugados de Cuati, porque ya habían llegado algunos compañeros, ya dieron la voz de alarma pidiendo asilo político. Tuvo ese gentileza el gobierno peruano de mandar a su gente y bueno, llegamos hasta Yunguyo, pero si la parte rescatable de nuestra gente humilde, igual que en Bolivia, a la entrada me acuerdo que había una señora que tenía una pollera
con 50 parches, ¿no? De diferentes colores, que ahora diríamos que era una huipala. Esa señora con tanta calidez, con tanto cariño como madre que era, porque madres son todas las mujeres que han parido y saben qué es tener un hijo, tenía parece unos 20, 25 plátanos, y agarraba esos plátanos y con la uña partía. Cada plátano partía en tres y nos alcanzaba, pero con qué cariño. Y decía, hijos, ¿qué han hecho para sufrir así? Así entramos, estuvimos ahí, ya iban llegando los compañeros, se perdieron dos, que han llegado los 2 días. Era justamente Rolando Mondaca y Fidel Castro Quiquinte, que se había extraviado en el camino. No sabían dónde estaban, se ocultaban en el día y en la noche caminaban sin ningún norte. Entonces, cuando llegaron ellos ya dijimos estamos completos, porque ya sabíamos que han sido recapturados 5 personas. Con eso seríamos los 72 personas que habían fugado, 67. Entonces ya se organizó la cosa, pero también la parte rescatable era de que el pueblo de Yunguyo, yo creo que hemos comido lo que nunca habíamos comido. Nos daban de comer cada rato, pero era el pueblo que venía con sus ollas, sus comidas, sus cafés, su leche. Era el pueblo, no era el gobierno que nos ha dado un plato de comida, era la población. Y luego también pidieron que el equipo que había jugado fútbol con los tiras, con los agentes, vuelva a hacerlo en Yunguyo. Y es así que los compañeros han jugado un partido de fútbol, no sé si era con los policías o con algún equipo, pero era de la parte peruana. Yo llegué con los pies, me imagino que más gorditos que de condoritos, ¿no? Porque los calcetines eran pues aquí, al día siguiente no había nada, ¿no? Piedras, espinos, tanta cosa. Pero cuando, no digo convicción, sino que la realidad del momento hace que uno de repente no sienta frío, no sienta hambre y no sienta miedo y peor dolor. Digo por la circunstancia en una fuga, porque ahí sí estás yendo, o vas a vivir o vas a morir. Esa era la disyuntiva. Entonces, llegamos allá del partido de fútbol y después organizaron ya directamente que nos vayamos hacia Lima. Nos llevaron en caimanes, en buses, no sé si es a Juliaca, a qué lugar, después a Puno, y de Puno nos han llevado en un avión carnicero hasta Lima. En Lima ha sido el primer alimento que nos ha invitado el gobierno, ¿sí? A través de la policía. Nos han dado un té y nos han dado la posibilidad de ducharnos. Hay que decirlo, ¿no? Nos hemos duchado, hemos salido y al poco rato apareció, bueno, les habían llevado a los compañeros que eran menores de edad a hacer un compromiso, unas firmas, autorizando el viaje al exilio, porque Chile no nos aceptó. Entonces ya había una fuga anterior y tanta cosa, había mucho preso ya que ha ido allá, mucho asilado y éramos demasiados. Argelia y Cuba aceptaron. El gobierno peruano dijo, el que llega primero se los lleva. Cubana de Aviación había estado en Santiago de Chile y era fácil trasladarse hasta Lima. Llegó el avión y nos llevaron nuevamente al aeropuerto, pero era 2 o 3 filas de carabineros franqueándonos a cada lado y no hemos sido parados, hemos sido agachados. Nos han llevado agachados como si fuésemos terroristas, no sé, lo más peligroso que existe en el mundo. Cuando éramos unos seres humanos que solamente luchábamos por un ideal. Bueno, llegamos al avión y recién respiramos cuando el embajador cubano dijo, siéntanse en su casa, siéntanse en Cuba. De ahí es que yo lo considero a Cuba como mi segunda patria. Y yo creo que nos han salvado la vida, nos han dado el pan necesario, vestimenta y bueno, la sobrevivencia. Yo he estado unos 3 años y medio en Cuba. He retornado, me he ido a Bélgica, he estado en Lovaina, en Amberes, luego he retornado a Lima y de Lima había que entrar al país, porque ese era nuestro deseo, además era la instrucción.
La lucha no era afuera, era adentro. O sea, la mayoría de los compañeros hemos estado aquí en Bolivia antes de que caiga Banzer. Hemos vuelto, como dicen algunos compañeros, a la trinchera de la lucha. Y hay muchos que los han matado, como a Albarracín, Julio César Hondo, un viejito Arismendi, un tal Vaca. Es decir, nos han hecho desaparecer. Pero aún así hemos permanecido nosotros en el país. Por eso es que yo digo, para conseguir esta democracia, hay mucha gente que le ha puesto el pecho a la metralla para conseguir esto. Pero entre todo lo que ocurre en el país, en el mundo, la democracia más imperfecta sigue siendo democracia. Es un mejor vivir con referencia a las dictaduras. Es lapidario decir esto, pero es verdad, porque en Latinoamérica todos los países estaban intervenidos militarmente. Había el canje de prisioneros con la la Plan Cóndor. Ha sido desastroso. Muy triste la situación. Bueno, ahí estamos, todavía, como dice, coleando, viviendo las postrimerías de nuestros días. Y digo, olvidados de la mano de Dios, del tribunal de los hombres y un gobierno indolente, ¿no? Porque hemos visto no hace mucho que ha muerto la compañera Domitila Chungara. Y para mí, honestamente, han hecho un show. Mientras están dando los honores a una compañera que es luchadora social, que se les reconoce, los reconocemos 100% como compañera luchadora social, estaban reprimiendo a los compañeros víctimas de la violencia política en La Paz. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Aquí ofreciendo algo y allá dando cañazos. Es la parte ambivalente del actuar de un gobierno. Reconocen a las víctimas de la violencia política cuando quieren, pero hacen mención teórica, en la práctica nada. Les comentaba a ustedes que el 17 de marzo se ha cumplido 3 años de que yo lo metí a un compañero, un cadáver aquí a la prefectura, porque había un incumplimiento de la ley 2640. Y cuando murió Gregory Arce en Santa Cruz, yo quería que lo traigan porque igual lo iba a meter a la plaza, para velarlo en la plaza, como se merece un luchador social que no sea ignorado. Por lo menos hacer eso a un compañero que ha dado su vida. Esas son las cosas que duelen. Eso sería un poco. Yo creo que ha sido un hito en la historia, ¿no? Que yo conozca ha habido muchas fugas, pero de la magnitud de la fuga de Madidi, a quienes los respeto mucho, es la fuga de Cuatro. ¿Sí? Hacer ver en la realidad que no hay nada que sea, diremos, absoluto. Si nos decía, si a los de Madrid los han llevado a un lugar inhóspito, solamente entraba la aviación y han podido salir. En Cuati era lo más duro escuchar Cuati, ¿no? Era la tumba de los compañeros. Pero ahí está, cuando hay voluntad, la gente se une y hace. Y yo creo que se ha marcado un hito en la historia de que no hay nada imposible. Y lo hemos demostrado humildemente con ese hecho, ¿no? Y bueno, se han enterado a nivel internacional inclusive sobre esto. Porque en el Perú nos han hecho el famoso guantelete, que es ese, nos han sacado fotografías, creo que hasta el lugar donde se termina el carnet de identidad, ¿no? Entonces parece que nuestras fotos estaban hasta en los aeropuertos. ¿Cuáles fueron las avances hasta ahora? Sí, ha dejado pues secuelas muy, muy duras y una enseñanza que hay que aprenderlo. Yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes va a servir como una base fundamental para nuestra juventud. Sí, hay que mandar ese mensaje de cómo era vivir en dictaduras, cómo era la represión. Les cuento a modo de anécdota, cuando estuve preso aquí en Cochabamba, me acuerdo que la trajeron a 2 monjas
creo que se levantaron los hábitos y hay unas barras de hielo que venden hasta ahora, y hacían frotar el trasero ahí a las monjas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes una carne escarchada, carne viva, escarchada, y agarrar una regleta y reventar eso? ¿Cuántos curas han muerto? ¿Cuántas monjas han muerto? Los toques de queda. Nadie podía caminar en las noches. Te agarraban y te violaban haciendo lo que les daba la gana. Si les daba la gana te mataban y punto. Era un pueblo sin ley. Hacían lo que les daba la gana. Es por eso que yo no cuajo hasta este momento. Cuando este gobierno, por ejemplo, para mí, en palabras, no sé, de dolor les digo, ¿cómo le pisa el callo a un militar maricón y le hace gritar patria o muerte? Y hablamos de un ejército ya revolucionario, un patria o muerte sin ideología. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos una ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y condecoramos al verdugo de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Condecoran con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz al ejército boliviano, a los verdugos nuestros. Marcelo Quiroga Santa Cruz al ejército boliviano, a los verdugos nuestros. ¿Cómo no puedo catalogar yo un gobierno revolucionario? Quiero destrozar por dentro para entender este enigma que dicen revolución. Es que no entiendo, no le encuentro una brecha para decir sí, tienes razón. ¿Cómo puedo entender yo que a mis verdugos le condecoren de esa manera? Muy adolorido. Les he dado una carta a ustedes, donde les digo que yo le he salvado la vida a Evo. Y en la carta que están llevando, se lo estoy diciendo eso. ¿Cómo voy a pensar en un gobierno revolucionario cuando, conociéndome a mí, y que me nieguen un derecho como es el resarcimiento, aduciendo de que desde el 23 de marzo del 72 hasta el 2 de noviembre de la fuga, era un gobierno constitucional del general Banzer. Era coronel y era inconstitucional. Se han mandado memoriales para que entiendan el ministerio. Han reiterado con lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Con quiénes estamos hablando? ¿Con una manga de ignorantes que dicen ser ministros de justicia? Son 4 abogados que están firmando, más la ministra. Sí. Como dice Evo, no puedo entender, pero él no entenderá por ignorante, pero yo entiendo y siento y hablo con dolor. Yo cuando he caído preso ya tenía a mi esposa y mis 2 hijos. ¿Se imagina qué peripecias han pasado ellos? De repente nosotros presos estamos, pero nuestra familia es la que ha sufrido más. Han estado perseguidas. No, sí. Que tengamos este pago. Por eso digo, nos vamos a morir sabiendo que le hemos puesto el pecho a la metralla para recuperar esta democracia. Importante para usted volver a Bolivia. ¿Qué significó el exilio para usted? ¿Cómo vivió este exilio? Bueno, el exilio era casi obligatorio porque Perú no nos aceptó, había que ir a Cuba, como les decía. Yo lo considero a Cuba como mi segunda patria. Nos han salvado la vida, nos han dado alimentación. Yo podía quedarme en Cuba porque me han ofrecido todas las facilidades para poder salir profesional, estudiar. Pero teníamos lo que decíamos, hay que volver al país. Porque la lucha no es en Cuba, Cuba ya está liberada, hay que pelear nuestro país. Y aparte la desesperación por mi esposa y mis hijos, la responsabilidad, porque hasta ahora estoy arrastrando eso, porque a veces somos mal comprendidos. Lo que nuestra esposa dice,
tu padre nos ha abandonado. Y no es así, no es así. El abandono es cuando uno se escapa o se va. Nosotros hemos sido producto de una situación política concreta. Hemos fugado de una cárcel, hemos estado presos. Y los hijos de repente, ¿no? En la cabecita tienen eso. Y es doloroso. Todos son secuelas de todo esto, lo que hemos pasado. Y esto que le estoy comentando a usted es una autotortura. ¿Usted cree que recordar todo este pasaje no nos hace daño a nosotros? Por lo menos a mí me hace daño. Una reconstrucción de cómo nos han torturado, cómo nos han maltratado, cómo hemos estado todo este tiempo. Por eso digo, estamos largados de la mano de Dios, del tribunal de los hombres y un gobierno indolente. Yo creo que, como decía un momento algún compañero, no hace falta tener la misma sangre para ser hermanos. Yo creo que todos somos hermanos.